chicos. Fíjense, acá estamos en un documento, ustedes van a tener que empezar a insertar y editar las tablas. Voy a sacar esto. Bien, para insertar tablas, ustedes van a tener que ir en el menú, en la solapa del menú insertar, ¿sí? Fíjense que acá tienen tablas, el segundo grupito, está solo tablas. Ustedes van a ver que tablas tiene una flechita que va hacia abajo, despliego. Hay tres maneras de insertar una tabla en el documento. Una de ellas es trabajando con estas casillas, que si ustedes se acercan con el puntero del mouse y van seleccionando cada una de ellas, fíjense en el documento, van apareciendo la cantidad de filas que voy seleccionando y columnas. Si ustedes observan, acá arriba, cuando yo me muevo, les dice 5 por cuánto, es decir, la tabla de cuántas columnas y filas está formada, ¿sí? En este caso, 5 por 4. Hago un clic y ahí tengo la tabla. Cuando inserto una tabla, el cursor siempre queda dentro de la primer celda. Si yo me doy cuenta que inserté una tabla y me falta una fila, pueden insertar de distintas maneras. Ustedes pueden seleccionar una fila, hacen un clic con el botón derecho y tienen acá el comando insertar. Entonces, fíjense, insertar una fila encima o debajo. Como una tabla está vacía, yo puedo elegir cualquiera de los dos. Pero si yo tengo escrito algo ya en la fila de arriba y necesito abajo, entonces van a tener que elegir esa. En ese caso, tengan cuidado cuando van a insertar. ¿Vieron? Insertaron una fila. Otra manera de insertar una fila es llevando el cursor en la última celda y con la tecla Tab agrego las filas. Fíjense, voy haciendo Tab, voy pasando de celda en celda y ahí me agrega una fila más. ¿Sí? Esta sería una manera de insertar tabla. Otra manera de insertar una tabla es la siguiente. Le doy Enter para que no queden pegadas. Sería, voy nuevamente acá donde dice tabla y trabajar con el cuadro de diálogo. Insertar tabla. ¿Cuántas filas y columnas quiero? Vamos a suponer que quiero una tabla con 3 columnas y 4 filas. Entonces ustedes ponen acá número de columnas, van trabajando con estas casillas de texto, de numeración que van aumentando o disminuyendo y aceptan. ¿Sí? Fíjense, tengo una tabla de 3 columnas y 4 filas. Fíjense otra vez que la tabla ocupa todo el ancho de la hoja, desde el margen izquierdo al margen derecho. Bien, esa sería otra manera de insertar. Y otra manera de insertar una tabla en el documento es dibujando, con el comando dibujar. Hago un clic y el puntero del mouse se transforma en un lápiz. Entonces, ¿qué hago? Dibujo la tabla sin soltar, arrastro el mouse, ¿sí? Y ahí con el lapicito yo voy dibujando la cantidad de columnas que quiero, ¿sí? Ahí voy haciendo las columnas, puedo hacer la cantidad de filas que necesito. Ahí. Esa sería otra manera de insertar una tabla en un documento. Fíjense, cuando tenemos tablas y yo me voy acercando, voy acá, voy a desactivar el comando, ahí está. Cuando yo inserto las tablas y me voy acercando a una de ellas, fíjense, por ejemplo, en la parte superior. El puntero del mouse se transformó en una flechita negra, significa que está habilitado para, hago un clic, fíjense, y seleccioné una columna. Si yo aprieto la tecla Control y llevo esa flecha blanca, selecciono las columnas que no están continuas, con Control, sin soltar. Si yo quiero seleccionar tablas en forma continua, es decir, toda la tabla en forma continua desde la columna, hago un clic y arrastro, sin soltar. Eso sería en forma continua. También puedo seleccionar desde la fila, llevo el puntero del mouse en el margen izquierdo, selecciono la primera y arrastro todas. ¿Sí? O si no, más rápido, cuando ustedes están trabajando sobre la tabla, fíjense que acá arriba aparece un cuadrito chiquito en la parte superior izquierda. Hago un clic y selecciono la tabla completa. Fíjense, vengo acá, selecciono la tabla completa. ¿Sí? Cuando seleccioné la tabla completa, fíjense que se me habilitaron los comandos necesarios para editar la tabla. Si yo quiero eliminar una tabla, entonces selecciono
puedo hacer esto, inicio, cortar, ¿sí? Selecciono la tabla, hago un clic con botón derecho también, habilito el menú contextual, vieron que en el vocabulario específico les dice cómo habilitar el menú contextual con botón derecho del mouse. Hago un clic y depende del contexto donde estoy ubicada, aparecen los comandos necesarios. Y acá aparece eliminar tabla. Si yo quiero eliminar una fila, selecciono la fila que quiero seleccionar, ¿sí? Me ubico el puntero del mouse en el margen izquierdo, y una vez que tengo seleccionada, botón derecho, ¿sí? Eliminar filas. Si quiero eliminar una columna, selecciono la columna, botón derecho sobre la selección, y se habilita el comando eliminar columna, ¿sí? Bien. Ahora, si yo quiero que la tabla tenga las filas más altas, tengo que trabajar de la siguiente manera. Miren lo que hago. Hago un clic en cualquier parte. La tabla ya no está seleccionada. No tengo los comandos necesarios para editar la tabla. Cuando yo selecciono, ya sea una celda, ya sea la tabla completa, se habilita acá arriba una solapa que dice herramientas de tabla, que tiene 2 comandos correspondientes para editar la tabla. Hago un clic en cualquier parte, desaparecieron esas solapas. Entonces, para que aparezcan la solapa para poder editar la tabla, tengo que seleccionar toda la tabla o ubicarme sobre la tabla. Entonces, fíjense, están los comandos necesarios para editar. Si yo quiero que la tabla, la primera fila sea más alta, ¿qué hago? Fíjense, llevo el puntero del mouse en las líneas de división y fíjense la forma que toma. Toma como una flechita de doble dirección con 2 rayitas horizontales. Hago un clic con el mouse y sin soltar, arrastro hacia abajo. Y ahí queda la fila más alta. Si voy a la solapa presentación, fíjense, aparecen todos los comandos necesarios para editar la tabla, ¿sí? Fíjense, acá me dice alto. Yo modifiqué la fila en forma manual. Me dice el alto de la fila 0,47, ¿sí? Ahora, si yo quiero que una columna sea más ancha, fíjense, llevo el puntero del mouse en la línea de división de las columnas, toma la misma forma, nada más que las rayitas son ahora verticales. Arrastro, fíjense cómo voy arrastrando, y acá el ancho me dice 4,74, ¿sí? Si yo quiero que todas las columnas tengan el mismo ancho, si yo hago en forma manual, vamos a suponer, yo traigo esta para acá, esta traigo un poquito más acá, estoy haciendo todo en forma manual. A simple vista parece que está bien. Algunas a lo mejor pueden coincidir, entonces yo hago acá lo siguiente. La primera columna dice que mide 2,99, la otra 3, la otra 3,25 y la otra 2,75. ¿Vieron? A simple vista parece que todas tienen el mismo ancho, pero al seleccionar me muestra que todas tienen distinto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo cuando quiero que todas tengan el mismo ancho, selecciono la primera, y acá donde dice ancho, le puedo poner, vamos a suponer que quiero que todas tengan 2,5. Entonces disminuyo hasta 2,5. Y después, ¿qué hago? Selecciono las otras 3 y pongo que también tengan 2,5. 2,3, 2,4, 2,5. Ahí está. Entonces, de esa manera, después selecciono la tabla completa y le voy a poner en el centro de la hoja. De esa manera, fíjense, todas las columnas tienen el mismo ancho. Ahora la fila. Selecciono esta fila, me voy a presentación de nuevos y fíjense, el alto me dice que mide 1,48. Vamos a suponer que quiero que mida 1,5. ¿Sí? Las demás filas también quiero que tengan 1,5, entonces selecciono las otras. Ahí está. Espera un ratito que seleccione mal. Vieron que cuando selecciono mal, ahí está. Presentación. También le voy a poner 1,5. Ahí. Fíjense. Tienen el mismo alto la fila y el mismo ancho la columna. ¿Está? Ahora, si yo quiero
en una tabla, la primer fila, acuérdense que las filas se disponen en forma horizontal y las columnas en forma vertical. La primer fila no quiero que tenga las líneas de división, quiero sacar estas líneas que dividen esa fila y sacar las celdas, es decir, que no queden con celda. Selecciono, y fíjense acá, en la solapa presentación, en el grupo combinar, van a encontrar un comando que dice combinar celda. Combino la celda y desaparecen las líneas de división. Otra manera también es selecciono, botón derecho, y también van a encontrar el comando combinar celda. Vamos a poner un título, vamos a poner, a ver, horas de TIC. ¿Sí? Fíjense que cuando escriben dentro de una celda, el párrafo o el título o la palabra que ustedes escriban queda en el margen izquierdo de la tabla y en la parte superior. Si yo quiero centrar esto, ¿ustedes cómo hacen? Se van a inicio, hacen un clic en el botón centrar y centró en forma horizontal. Pero para centrar en forma vertical, la mayoría que hace cuando trabaja con tabla, hace esto. Lleva el puntero del mouse, le da un enter. Y ahí es como que queda centrado. Cuando yo controle los trabajitos de ustedes en tabla, yo voy a apretar este botoncito y voy a ver que hay un enter. Dentro de la tabla no tiene que haber enter. ¿Cómo se centra en forma vertical y horizontal? Ustedes van a ir a presentación y fíjense los botones de alineación de la tabla. En lugar de 6 que tiene el texto, las tablas tienen 9 tipos de alineación. Si yo quiero centrar en forma horizontal y vertical, hago un clic acá. Fíjense cómo se centró en forma vertical. Si quiero que quede centrado verticalmente, pero en el margen izquierdo, fíjense, se va el texto hacia el margen izquierdo, pero está centrado verticalmente. Si quiero que se centre verticalmente, pero con el texto a la derecha, entonces trabajan con estos botones de alineación. ¿Sí? Ahí está. Si quiero ahora combinar una columna, selecciono las celdas de esta manera, ubico el puntero del más en una de ellas y arrastro sin soltar. También voy a presentación y combinar. Con combinar ustedes quitan las líneas de división. ¿Sí? Ahora, para seleccionar una sola celda, vamos a suponer esta que está acá, quiero seleccionar esta solamente, llevan el puntero del mouse ahí, en el margen izquierdo de esa celda donde está la línea de división, cuando aparece esa flechita negrita chiquita que mira hacia la derecha en la celda, hacen un clic y se seleccionó la celda. Y fíjense que aparecen los comandos necesarios que yo necesito, si quiero, por ejemplo, rellenar con un colorcito, ¿sí? Si quiero poner una viñeta, si quiero poner un texto y ponerle negrita, cursiva, entonces fíjense, de esa manera aparece. Si no quieren trabajar con esto que está acá, ustedes vienen a trabajar acá en inicio, acá tienen los botones para centrar, tienen el baldecito también para poner color, ¿sí? De esa manera se seleccionan partes de una tabla. ¿Está? Ahora, si yo quiero poner un borde a esta tabla, selecciono la tabla completa, ¿sí? Desde ese cuadrito. Fíjense acá, ustedes pueden trabajar desde la solapa inicio, tienen acá el cuadro de todos los tipos de borde para entrar al cuadro de diálogo, bordes y sombreado. O si no, también lo pueden hacer desde diseño. Fíjense que tienen para trabajar también los bordes, ¿sí? Voy acá, borde, ahí entro. Trabajan con bordes, eligen el cuadro, valor cuadro, eligen el tipo de borde que quieren, vamos a ponerle triple línea, vamos a ponerle un color ladrillo, acá si quieren poner más ancho pueden elegir más ancho, y antes de aceptar, fíjense que me puso solamente, en la vista previa me va mostrando el borde exterior. Si quiero poner lo de adentro, hagan un clic en cuadrícula antes de aceptar. Acepto, y así quedaría la tabla, ¿sí? Muy bien, entonces cuando ustedes tipeen y completen con datos la tabla, fíjense que la tabla, disculpen, el párrafo o la palabra siempre queda en la parte superior. Si en el modelo ustedes ven que tienen que tener todo centrado, seleccionan todo y hacen de una sola vez.
Depende, si le pides centrado vertical y horizontalmente, esta. Si le pides centrado verticalmente, pero con alineación a la izquierda, elijan esta. ¿Sí? Ahí está. Esa sería para trabajar en tabla. Si quiero poner un sombreado a esto, ya saben, seleccionan con la flechita negrita la celda, elijan un color, siempre un color suavecito, para que no oculte el texto que tengo en la tabla. Si tengo que hacer una tabla igual a esta, selecciono completa, copio, ubico el cursor, el puntero, hago un clic acá, pego, ¿sí? Y después ustedes lo único que tienen que hacer si quieren es editar, cambiar el tipo de borde,